Bueno, vamos a ver la teoría electrodébil, la teoría de Glashow, Weinberg y Salam, y ver cómo se relaciona justamente con lo que vimos ya de la teoría débil y lo que vimos de electrodinámica cuántica. ¿Y cómo vamos a adentrarnos en esto? Bueno, había una tabla, unos datos que ya mostré, donde tenemos una lista de fermiones. Por un lado, los neutrinos, neutrino electrónico, neutrino muónico, neutrino tauónico, electrón, muón, tauón, up, charm, top y down, strange, bottom. Y teníamos valores CB y CA, que esto era para el vértice de bosón W y bosón Z. Entonces teníamos que CB era acá un medio, menos un medio más 2 seno cuadrado ángulo de Weinberg, un medio menos 4 tercios seno cuadrado ángulo de Weinberg, menos un medio más 2 tercios seno cuadrado tita W, un medio menos un medio menos un medio, que esto se llamaba, esto es vectorial y esto es axial, son nombres, pero iban ahí como constantes en el término del vértice. Y bueno, justamente la pregunta es de dónde sale esto, ¿no? Entonces la teoría electrodébil va a decirnos, más allá de que ya habíamos dicho que tita W es algo que va y se mide, una constante fundamental se puede tomar, pero el resto de dónde sale. Y no solo eso, sino que habían otras fórmulas que también eh, la teoría electrodébil puede predecir, que es la constante de acoplamiento GW, es G seno de tita W, para Z es, bueno, acá puse S, Z es GE seno de tita W, coseno de tita W. Bueno, esto también, y algo más, MW es MZ coseno de tita W, o sea, que esto también hablamos si uno tiene este dato, y este dato uno obtiene la masa del Z. Lo que vamos a contar ahora es lo que tiene que ver con qué modificaciones hay que hacerle a lo que ya veníamos usando. Por un lado, Glashow, que fue el que primero eh, empezó a tratar este tema, entre otros, eh, ya veía el problema de una unificación que tiene que ver con que el fotón no tiene masa y bosones W más menos y Z sí tienen. Y esto es una diferencia importante. Acá es donde aparecen Weinberg y Salam en 1967 con el mecanismo de Higgs, ¿no? Por supuesto, Higgs va a estar incluido en esto y otras personas, eh, para explicar esta diferencia. Pero nosotros lo que vamos a poner énfasis ahora es cómo cambian los vértices, porque los vértices de los diagramas de Feynman tienen una diferencia importante. Eh, los de electromagnetismo, los de electrodinámica cuántica, tenían un gamma mu. En cambio, cuando estamos con débil, teníamos justamente, bueno, acá lo tenemos, el CB y el CA, ¿no? Teníamos una parte con gamma mu, pero después teníamos 1 menos gamma 5. Y esto ya otra vez es una diferencia muy importante. Entonces, una forma de empezar a unificar esto es transformar los espinores que nosotros teníamos de modo que absorban
la parte distinta, por decirlo de una forma. Entonces, por ejemplo, se arma un ULP, definimos, ¿no? Esto de definición, 1 menos gamma 5 sobre 2 UP, ¿no? Donde UP va a ser el espinor que teníamos siempre. Esta L que se le pone a este espinor tiene que ver con la helicidad. O sea, está relacionado, no directamente, no de forma totalmente directa, pero tiene que ver con eso. Y por lo pronto estos son como los artefactos que nos van a permitir empezar a unificar las dos cuestiones con lo que tiene que ver nada más que el vértice. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, vamos a ver qué pasa con otros espinores. Si nosotros tenemos antipartículas, por ejemplo, tendríamos BLP. Otra vez, esto por definición, ¿no? 1 más gamma 5 sobre 2 y después el espinor que ya teníamos. Y uno puede hacer lo mismo para, si esto era para mano izquierda, digamos, de lo que tiene que ver con helicidad. Bueno, tenemos mano derecha. Otra vez, definición. 1 más gamma 5 sobre 2. Porque no estoy diciendo absolutamente nada, o sea, estoy contando eso, pero no estoy haciendo referencia. Solo quiero decir que esto es algo que después nos va a ayudar a reescribir cosas que ya teníamos. Entonces tenemos las modificaciones, digamos, que tendríamos para tanto el espinor, para partícula como para antipartícula que ya veníamos usando. Y la modificación va a tener que ver con lo siguiente. A lo que nosotros vamos a llevar todo esto es a la contribución a la amplitud m que van a tener estos vértices. Eso va a ser J mu, que va a ser B. Esto es el adjunto, gamma mu 1 menos gamma 5 sobre 2 E. Acá vamos a poner E. Bueno, donde acá el adjunto y el E vienen a representar los espinones, ¿no? Nada más que les hemos cambiado el nombre, pero siguen siendo lo mismo. Entonces, esta modificación al M es lo más importante, porque el M es la amplitud y ahí es donde teníamos los diagramas de Feynman, etc. Bueno, y este J se llama corriente débil. Bueno, entonces volviendo a las definiciones que teníamos, bueno, acá aparece un espinor adjunto, así que tenemos que hablar de eso. Hay que recordar que gamma 5 es hermítico en el sentido de que uno puede aplicar el traspuesto conjugado y queda igual. Y después también teníamos la propiedad de que gamma mu, gamma 5 es igual a menos gamma 5 gamma mu. Esto es anticonmutatividad. Bueno, ¿cómo tendríamos entonces los adjuntos? UL adjunto va a ser, por definición, a veces poníamos estrella, ¿no? Vamos a ponerlo en estrella, pero es lo mismo. UL gamma 0 UL estrella por 1 menos gamma 5 sobre 2. Perdón, esto L no va. Justamente estoy sacando el L, por eso aparece esto.
gamma 0. Vamos a borrarlo. Y bueno, y acá tenemos otra vez el U. Gamma 0. 1 más gamma 5 sobre 2. Que ahora decimos ahí que hicimos. Y bueno, estos dos asociados son el U adjunto 1 más gamma 5 sobre 2. Y uno puede plantear lo mismo con BL. Va a ser B1 menos gamma 5 sobre 2. U adjunto R es U1 menos gamma 5 sobre 2. Y está faltando BR, que es B adjunto 1 más gamma 5 sobre 2. Entonces el paso que faltaba era este de acá, ¿no? Nosotros partíamos de tener U conjugado hermítico 1 menos gamma 5 sobre 2 gamma 0. Bueno, estaba esta propiedad, ¿no? Gamma mu, gamma 5 menos gamma 5 gamma mu aplicado al 0, que lo puede dar vuelta cambiando un signo, ¿no? Ahí se va entendiendo cómo van a ir apareciendo estas definiciones. Y lo mismo se aplica para los otros. Entonces, vayamos al vértice. Entonces el vértice donde va a aparecer esto, porque dije la amplitud, pero ¿de quién? Bueno, tenemos uno posible electrón, neutrino electrónico y W. Entonces el vértice, digamos, con acá W menos. Y acá tenemos el vértice. Una cosa que no dije, esto tiene un nombre, son los estados de fermiones quirales. La quiralidad está asociado con una palabra griega que significa mano. Que bueno, era lo que decíamos, ¿no? Está relacionado también con lo que hablamos de helicidad. Entonces, de hecho, lo que tenía con la helicidad, que habíamos dicho que esto era mano izquierda, mano derecha, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de helicidad, decíamos para dónde teníamos el momento y para dónde teníamos el spin, y si iban en contra, teníamos -1 y si no +1. En este caso solo se va a cumplir si tenemos masa igual 0 y también aproximadamente si la energía es relativista. Pero justamente por eso no quería asociarlo directamente, porque es en algunos casos. Pero bueno, cuando vemos la helicidad es mucho más general que eso. Y entonces, bueno, lo que importa es la contribución de J mu a M con estos estados que estamos hablando. Entonces acá tenemos el espinor del neutrino saliente, el espinor del electrón entrante, gamma mu 1 menos gamma 5 sobre 2. Esto que está acá va a estar en los espinores nuevos, digamos, absorbiéndolo. Va a estar escondidos, eso es cierto, ahí no tenemos nada que hacer, pero va a hacer que de alguna forma J mu sea solamente vectorial, como lo es en electrodinámica cuántica. Por supuesto que eso es como el principio de la historia, pero da una idea de por qué uno se arma estos espinores nuevos. Es crear algo que de alguna forma esté jugando en los dos casos distintos. Eso es lo más importante.